La educación de Castilla y León obtiene la mejor puntuación de España en el informe PISA de lectura. Tenemos un rendimiento similar al de Alemania o Noruega. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos que presumir de estos datos que se suman además a la excelente puntuación conseguida también en matemáticas y ciencias. Habrá que ver si con la pandemia se mantienen estas buenas notas. Donde no aprobamos es en el número de rastreadores por habitantes. Ya saben, esa figura clave para controlar los brotes del coronavirus. En la comunidad tenemos 400, pero hay provincias como Ávila que no llegan a 1 por unidad básica de salud. Y hasta el Hospital Abulense. Nos vamos ahora porque es la primera provincia que después de 4 meses ya no tiene ningún paciente ingresado por la COVID-19. Elena Rodríguez, eso sí que es una vuelta a la nueva normalidad sanitaria. Buenas tardes. Normalidad sanitaria en este hospital, ya que no se registran pacientes COVID, incluso después de haberse planteado la posibilidad de tener que trasladar pacientes con esta patología a otros complejos asistenciales de la comunidad, acción que finalmente no fue necesaria. Atrás queda el pasado 29 de marzo, cuando se registró el pico más alto de ingresos por coronavirus, que fueron 220. Hasta 600.000 euros de multa por participar en fiestas que pongan en riesgo el contagio de coronavirus. La Junta aprueba también sanciones de 100 euros por no llevar la mascarilla. Vamos a ser contundentes en la aplicación de estas medidas sancionadoras, porque lo que pretenden es proteger la salud de los castellanos y leoneses. Esa carretera que ven está en la provincia de Zamora y su asfalto está fabricado con palas eólicas. Luego les contaremos dónde está esta vía que ha permitido reciclar los aerogeneradores caducados. El tiempo sin novedad, seguimos con temperaturas muy altas, destacamos en las máximas los 36 grados que marcarán los termómetros en Zamora. Las mínimas serán de 15 grados en la provincia de Burgos. Es la localidad de Cantalpino, en Salamanca, totalmente clausurada. 2 casos de COVID han obligado a cerrar parques, instalaciones deportivas y residencias. Yo tengo mucho miedo, las cosas como son. Lo he pasado muy mal. Creo que está muy preocupada ahora. Es en los momentos que más preocupado está este pueblo. Ya lo ven, los vecinos de Cantalpino están atemorizados por estos 2 casos detectados en un bar a 2 mujeres que pasaban unos días en este municipio. Luego les contaremos cómo está viviendo esta localidad este susto, pero ahora vamos a analizar el número de rastreadores en nuestra comunidad. Ya saben, son esa figura que se dedica a investigar y controlar a los contactos de una persona que ha dado positivo. Castilla y León cuenta con 400, aunque hay provincias que no tienen ninguno en algunas unidades básicas de salud. España cuenta con un total de 3.500 rastreadores. ¿Con quién ha tenido usted contacto de más de 15 minutos a menos de 2 metros? Sin embargo, según el cálculo del estudio de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, harían falta un total de 8.500 rastreadores para controlar los rebrotes, es decir, un rastreador por cada 5.500 habitantes. En Castilla y León contamos con alrededor de 400 rastreadores distribuidos de manera heterogénea. Burgos es la provincia con más rastreadores, con 107, seguida de Valladolid, que cuenta con 88. En Segovia cuentan con 16, justo 1 por cada área de salud, y destaca el caso de Ávila con 13 rastreadores para las 22 áreas de salud de la provincia. Con estos datos, Castilla y León se encontraría prácticamente dentro de lo óptimo, con un rastreador por 6.020 habitantes. Como pueden ver, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y La Rioja son las mejor posicionadas, con un rastreador por menos de 5.000 habitantes. Sin embargo, Madrid, Cataluña y Asturias tienen menos de un rastreador por cada 30.000 habitantes. El trabajo del rastreador empieza cuando el médico de atención primaria detecta un caso sospechoso de COVID y se le realiza una PCR. El contagio se puede expandir a contactos sociales que no son convivientes. No tienen por qué ser profesionales sanitarios, porque todos tienen un responsable epidemiológico.
Más difícil se lo van a empezar a poner a los fumadores. La Sociedad Española de Epidemiología pide no fumar en playas y terrazas para evitar contagios. Estos expertos sanitarios instan a que todas las terrazas de bares y restaurantes se conviertan en espacios sin humo, así como espectáculos al aire libre y coches particulares. Consideran que el consumo de tabaco en espacios exteriores pone en riesgo tanto a fumadores como no fumadores de infectarse de coronavirus. Otros lugares donde creen que debería prohibirse el tabaco son, como ven, instalaciones deportivas, andenes y paradas de transporte, la entrada de los colegios, de los centros educativos y de los campus y también los vehículos privados. Esto es de momento una propuesta, pero lo que ya es seguro es el régimen sancionador por no cumplir las medidas de seguridad en Castilla y León. Tatiana Bermúdez, la multa más baja es de 100 euros por no llevar la mascarilla puesta. Sí, efectivamente, José Luis, las multas por no llevar mascarilla irán desde los 100 euros y hasta los 600.000 euros. Estas sanciones estarán divididas en 3 estadios de gravedad que dependerán del número de contagios que se produzcan. Leves hasta 15 contagios, graves hasta 150 contagios y muy graves siempre que se supere esta última cifra. Serán los ayuntamientos, a través de las policías locales, los que se encarguen de velar en las ciudades de que se cumpla esta normativa y los que impondrán las sanciones siempre que las hubiera. No habrá de momento restricciones al ocio nocturno en Castilla y León, pero la Junta insiste en la necesaria colaboración de todos. Estamos preocupados por el comportamiento que, de modo colectivo, algunas personas pueden estar llevando de modo irresponsable en determinados espacios, principalmente públicos. Dice que no es tanto la incidencia como la alarma que están generando en los ciudadanos los últimos casos y, además de llamar a la responsabilidad, aprueba por decreto ley las sanciones a las que nos exponemos si incumplimos las normas. 3 tipos: leves, si nuestro incumplimiento pudiera generar hasta 15 contagios, con multas de hasta 3.000 euros. Graves, si los contagios pueden llegar hasta los 150. Y muy graves, con multas de entre 60.000 y 600.000 euros, si nuestra irresponsabilidad pudiera generar un brote de más de 150 personas. Vamos a ser contundentes en la aplicación de estas medidas sancionadoras, porque lo que pretenden es proteger la salud de los castellanos y leoneses. Ibáñez advierte de las celebraciones públicas o privadas, de las necesarias medidas de higiene en todos los establecimientos y donde estén contempladas y del cumplimiento de los aforos. Estas acciones también van dirigidas, claro, a los locales de ocio nocturno, para los que de momento la Junta no prevé ningún tipo de restricción ni límite, como está ocurriendo en otras comunidades. Vamos a hablar ahora con uno de los empresarios más importantes en este tipo de establecimientos de ocio y miembro de la Asociación de Hosteleros de Salamanca, lugar donde los bares de copas y discotecas son una parte muy importante de la economía de la ciudad. Él es Manuel Herrero y nos escucha desde uno de sus locales, el conocido como La Posada de San Boal, en el centro de la capital charra. Buenas tardes. Buenas tardes. Tras conocerse que los nuevos brotes se están detectando en el ocio nocturno, muchos compañeros de su sector se quejaban estos días de que se les está criminalizando y culpando de los rebrotes. ¿Se sienten perseguidos en estos momentos? Sí, en estos momentos consideramos que están cayendo sobre nosotros una culpa que realmente no tenemos. Consideramos que somos profesionales de nuestro sector y estamos tomando una serie de medidas para que la gente se encuentre segura en nuestros establecimientos y no entendemos por qué en otras circunstancias se está permitiendo unos aforos que a nosotros no, y mientras nosotros estamos cumpliendo medidas que en otros lugares no se están cumpliendo. Sí, la Junta no ha tomado de momento ninguna medida restrictiva ni de horario. ¿Cree que en Castilla y León y en Salamanca no es necesario al no tener a día de hoy numerosos brotes? Bueno, pues nosotros ahora mismo no tenemos prácticamente brotes y consideramos que no tiene por qué tener ningún tipo de limitación. Estamos haciendo trabajos con la policía local de manera continua, un seguimiento semanal para valorar y ir mejorando nuestras medidas. Ahora mismo estamos intentando incrementar medidas, haciendo una trazabilidad de todos nuestros clientes para, en caso de que haya algún tipo de rebrote, pues bueno, poder evitar lo más posible y garantizar la salud de nuestros locales. Sí, Manuel, en ese sentido, esta tarde han mantenido una reunión con la policía local para adoptar nuevas medidas de seguridad y ustedes han propuesto un registro, comentaba antes, de entrada a los locales de ocio para, en caso de que haya brotes, puedan hacer un buen rastreo de los contactos. Cuéntenos, ¿cómo lo harían?
Pues bueno, lo haríamos todo de la manera más simple posible para molestar lo menos posible al cliente y siempre con la ley de derecho de admisión, para poder contemplar que todas las personas que entren en nuestro establecimiento se mantengan todas sus nombres y alguna manera de contactar con ellos durante 15 días en una base de datos que está a disposición únicamente de las instituciones, para así, si en caso de que haya algún rebrote, pues poder advertir a una serie de personas y tener más seguridad sobre ellas. Sí, ¿cómo está siendo el comportamiento de los clientes jóvenes en general dentro de sus bares y en las terrazas? ¿Van con mascarilla, cumplen las distancias de seguridad o en bares con música y a ciertas horas de la noche todos se relajan y se olvidan de la pandemia? Bueno, pues ahora mismo los bares prácticamente no tenemos música para intentar evitar eso. Intentamos que todo el mundo se comporte lo mejor posible. Siempre no se puede generalizar, siempre hay gente que no se llega a comportar, pero la gran mayoría sí mantiene su distancia, sí se mantiene con sus mascarillas cuando no está consumiendo, en terraza se mantiene la distancia de seguridad por completo y los aforos se están cumpliendo y la gente lo ve con cierta normalidad y los comportamientos cada vez van a mejor. Pues Manuel Herrero, a seguir cumpliendo con esas medidas y a seguir controlando, desde luego. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Veían antes a los vecinos de Cantalpino, en Salamanca, preocupados tras detectarse en un bar de la localidad 2 positivos de coronavirus en 2 mujeres con vínculos familiares en este municipio. El pueblo está cerrado a cal y canto y ya se están sometiendo a pruebas PCR los contactos más cercanos. En Cantalpino hoy no se habla de otra cosa. 2 jóvenes que no residen en la localidad pero que acuden con frecuencia han dado positivo por coronavirus en Madrid. Entre otros, sus contactos se producían en este bar, que en cuanto tuvo noticia decidió cerrar. Lo mejor es que yo cerrara el bar de forma preventiva, pues por si acaso, no sabemos. El ayuntamiento también ha cerrado parques, piscinas y todas las instalaciones municipales por precaución. Yo tengo mucho miedo, las cosas como son. Lo he pasado muy mal. Es en los momentos que más preocupado está este pueblo. Y es que en Cantalpino, hasta el momento, la pandemia se había controlado muy bien y ahora hay temor de que las cosas cambien. Que hasta aquí hemos tenido algo de suerte. Ahora, de aquí en adelante no sabemos. Como en muchos otros pueblos, el regreso de las familias en verano es un factor que viene a complicar las cosas. Ya sabíamos que cuando esto viniese más gente, pues algo iba a pasar, y la juventud, pues claro. El Centro de Salud de Peñaranda ha identificado los 40 contactos más directos de las 2 jóvenes contagiadas y va a efectuar pruebas PCR. Hasta saber esos resultados, en Cantalpino sigue la inquietud. Acabamos de saber que un caso positivo de COVID-19 de una funcionaria del decanato de los juzgados de Zamora ha obligado al cierre de estas dependencias hasta que se desinfecten. Además, se ha paralizado el servicio de reparto que se lleva a cabo desde esa misma oficina hasta que el resto de funcionarios que trabajen allí den negativo en los test. Es la instrucción oficial enviada a todos los grupos profesionales que desarrollan su labor en los juzgados después de conocerse este caso positivo. Es el primero del que se tiene constancia oficial en Zamora desde hace semanas. En Ávila, por primera vez desde el inicio de la pandemia, no hay ningún hospitalizado por coronavirus. Elena Rodríguez, buenas tardes. Es, por tanto, la primera provincia donde esto ocurre. Buenas tardes, así es, porque aunque no hay ningún hospitalizado en el complejo asistencial de León, sí hay una persona en planta en el Hospital Comarcal del Bierzo. En Ávila, a principio de julio, quedaba vacía la UCI de pacientes COVID y ahora se suma todo el complejo hospitalario. Fue el 29 de marzo cuando se contempló el pico más alto de ingresados por COVID, concretamente fueron 220. Fue entonces cuando se planteó la posibilidad de trasladar a algunos de ellos al complejo asistencial de Salamanca o incluso a la Escuela Nacional de Policía, que contaba con camas habilitadas en uno de sus pabellones, pero finalmente ninguna de estas opciones tuvieron que ser realizadas. Recordamos que actualmente en el conjunto de la Comunidad de Castilla y León hay 25 personas hospitalizadas en planta y 4 en la UCI. Gracias, Elena. Seguimos en Ávila porque allí se está celebrando estos días un Congreso Nacional de Medicina Preventiva y nos llegan noticias esperanzadoras. La Agencia Estatal del Medicamento prevé que en el plazo de un año se podría obtener una vacuna definitiva frente al COVID. Actualmente hay 150 en estudio y algunas muy pronto podrían probarse en miles de personas.
En la actualidad hay más de 150 vacunas en desarrollo frente al COVID, pero no todas llegarán a la meta. El objetivo común es encontrar el antígeno óptimo, es decir, la sustancia que desencadene la formación de anticuerpos y cause una respuesta inmunitaria. Tras el inicio de varios ensayos clínicos y la obtención de buenos resultados, se espera que muy pronto algunas vacunas entren en fase 3 y puedan probarse en 30.000 personas. Pero los resultados obtenidos hasta la fecha permiten ser optimistas e indican que antes de un año deberíamos disponer de varias vacunas muy seguramente y altamente eficaces frente a COVID. Los expertos apuntan que hay evidencias de coinfección entre la gripe común y la COVID, pero se desconoce su riesgo. Por ello, señalan, es muy importante reforzar la campaña de vacunación frente a la gripe de cara a la próxima temporada, intentando aumentar las coberturas de vacunación en personal sanitario de más de 60 años y de riesgo, entre otros. Ya están firmados todos los contratos para adquirir más de 5 millones de dosis de vacunas y se está trabajando en una campaña de comunicación. De todo ello se ha hablado en Ávila en el Congreso Nacional de Medicina Preventiva, el primero tras la pandemia, que tiene como objetivo final poner en valor esta especialización y que cuenta con un centenar de asistentes. Mientras llegan esas vacunas, sigue siendo alarmante el número de contagios en España, que crece cada día a pasos agigantados. Los casos se duplican en una semana y la mitad de los nuevos positivos se concentran sobre todo en Aragón y Cataluña. Sigue aumentando el número de contagiados por coronavirus. En las últimas 24 horas se han notificado 971 positivos, de los que casi la mitad, 415, pertenecen a Aragón. La localidad murciana de Totana retrocede a la fase 1 después de que 55 personas dieran positivo tras estar en un pub. Aragón, Zaragoza, Huesca y la localidad de Barbastro están en fase 2 ante el alto número de positivos. Y en el barrio de Mendillorri, en Navarra, también se ha retrocedido a fase 2 por un brote que deja ya más de un centenar de positivos. Allí se preparan para hacer pruebas PCR a todos los jóvenes de 17 a 28 años. La Comunidad de Madrid descarta hacer obligatorio el uso de mascarilla, como ya lo han hecho todas las comunidades autónomas, a excepción de las Islas Canarias. Desde el Gobierno autonómico lo justifican por su alto nivel de uso. El Ministerio no ve esa necesidad de que hubiese que dar ese uso obligatorio de la mascarilla. Madrid sigue siendo la tercera comunidad autónoma que más positivos registra. Los estudiantes de Castilla y León consiguen la mejor puntuación en comprensión lectora del informe PISA de 2018. Esto nos sitúa en el primer puesto de España y entre los mejores sistemas educativos del mundo, ya que ocupa el puesto 17 de la clasificación internacional, por encima de países como Francia y con una puntuación similar a Alemania, Noruega o Dinamarca. Eso sí, hemos bajado 25 puntos respecto al último estudio de 2015. El mismo informe confirma que Castilla y León es uno de los sistemas educativos con menor índice de exposición al acoso, lo que influye en los buenos resultados académicos de sus alumnos. Y por último, no quiero dejar de señalar que, según PISA, el sistema educativo de la comunidad logra compensar las diferencias debidas al entorno socioeconómico del alumnado mucho más que en otras regiones o países. Esta mañana se han reunido los 17 consejeros de Agricultura con el ministro Luis Planas para que les explicara el reparto de las ayudas de la PAC, la Política Agraria Comunitaria, para el periodo 2021-2027. Es que consiga una financiación adicional para la PAC que compense precisamente el recorte de fondos acordados por el Consejo Europeo a lo largo de esta semana. Ahora lo que hay que reivindicar es que Europa rectifique lo que a nosotros es un acuerdo injusto desde el punto de vista de lo que es el desarrollo rural. Fíjense ustedes que España es ante todo y sobre todo mundo rural, y en ese sentido esa caída nos perjudica a todos, especialmente a las regiones más despobladas. Iberdrola quiere que Castilla y León se mantenga como lo ha hecho desde hace 15 años como la comunidad con más potencia verde.
La compañía genera en renovables más de 5.100 megavatios eólicos e hidráulicos, alternativas que se convierten en una oportunidad para el medio rural. Un ejemplo es Astudillo, en Palencia, rodeado de hasta 9 parques eólicos y que ha sacado partido de esta recuperación rural en verde. Allí han lanzado la iniciativa Construyendo Futuro, Nuestros Pueblos, Nuestra Gente, un foro de debate para buscar alternativas en la España despoblada. Un beneficio importante, no solamente desde el punto de vista económico, que también, sino también desde el punto de vista social, pues creando empleos estables, empleos de calidad y que va a permitir a la gente, y aquí tenemos el ejemplo, muchos de los operadores son de aquí del pueblo y son gente que se ha marchado, se ha formado y ha vuelto otra vez pues al pueblo de sus padres, a su pueblo, a desarrollar aquí su vida. Renault ha lanzado una nueva convocatoria para formar estudiantes de Castilla y León. Ofrece prácticas a 20 graduados en carreras científicas en cualquier universidad pública o privada de nuestra comunidad. El 80% de los 175 alumnos que han pasado por esta experiencia han sido contratados. Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor potencia eólica instalada en todo el país. Cuenta con más de 6.000 megavatios, el 24% del total nacional. Nuestra comunidad cubre el 80% de su demanda eléctrica con esta energía renovable. Por cierto, hemos sabido hoy que esta tarde que el presidente de la Junta comparecerá el 30 de julio ante la Comisión de Investigación de las Eólicas Arroyo y Portillo. Nuestra comunidad fue una de las primeras en inaugurar parques eólicos. Ahora sus aerogeneradores están al final de su vida útil. Más de 1 millar se jubilará en los próximos años. Hasta ahora las palas se dejaban en el suelo o se enterraban, una solución pues muy poco respetuosa con el medio ambiente. Para evitarlo, 5 empresas de la comunidad han unido fuerzas y han desarrollado un proyecto que da una segunda vida a las palas. Vean para qué se las pueden utilizar. A simple vista puede parecer una carretera cualquiera, pero los ingredientes de este asfalto salen de un parque eólico. Somos capaces de dar una segunda vida al material que compone las palas de los aerogeneradores. Las trocean y en este prototipo las trituran, seleccionan los materiales y fabrican un conglomerado que finalmente se convierte en asfalto. Para esta carretera zamorana que une la A11 con Toro se han utilizado 13 palas. Reciclar una pala por cada 100 metros de carretera. La Unión Europea supervisa el proyecto periódicamente. Con esta cata lo monitorizan. Ha sido valorado como altamente interesante. En los 9 meses que lleva asfaltada han visto una importante reducción del ruido y una mayor durabilidad. Lo que pretendemos es aportar, aparte de una solución medioambiental, queremos aportar algo más. Es un trabajo coral de 5 empresas de la comunidad. Todos somos empresas de Castilla y León y es un proyecto hecho desde aquí para nosotros. Suman fuerzas todas, o sea, no hay ninguna duplicidad, aunque somos 2 empresas constructoras, cada una ha elaborado una parte del proyecto. Quieren que pueda replicarse. Tanto en el territorio español como en el europeo. De momento están desarrollando un modelo de explotación. ¿Recuerdas? Esta farmacia fue mi casa y la de tantos. Aquí aprendí lo que es estar siempre de guardia. Es permanecer en primera línea, como en esta pandemia. Así que cuando veas esta cruz, recuerda que nuestros farmacéuticos han estado y estarán para ti, siempre de guardia. El mundo rural y el modelo político se la juega en la financiación para los pequeños municipios. Así lo ha expuesto el vicepresidente de la Junta en una reunión por videoconferencia de la Comisión para el Reto Demográfico. Francisco Igea considera que si no se consiguen prestar servicios de calidad en los pueblos, aumentará lo que él ya ha llamado terremoto político, es decir, lo que supone un surgimiento de los partidos localistas. Si los territorios con problemas demográficos, si nuestras comunidades, si nuestras provincias siguen sintiendo la desafección del Estado, siguen sintiendo la desafección de las políticas nacionales, crecerán los partidos uniprovinciales, los movimientos localistas y sufriremos un auténtico terremoto en nuestro sistema político. Ya lo estamos viendo. Seguimos en Página Política. El Tribunal Supremo tumba la semilibertad de Carme Forcadell y advierte de un fraude de ley de la Generalitat. Daniel de la Fuente está en la sede del Alto Tribunal. Esto abre la puerta también a todos los presos del procés para que puedan volver a la cárcel.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues una decisión que viene motivada porque los magistrados alegan falta de justificación y también desconexión de la reinserción en el auto a través del que se le dio esa semilibertad a la expresidenta del Parlamento catalán aplicando el artículo 100.2. Todo esto no tendría ningún tipo de efecto práctico porque ahora mismo tanto ella como el resto de los presos del procés están disfrutando de esa semilibertad a través de la aplicación del tercer grado que se les dio hace unos días. Todo esto podría cambiar si al final se presentase ese recurso de la Fiscalía que anulase el tercer grado. En esa situación, los presos, todos ellos, tendrían que volver a la cárcel porque se les invalidaría esa semilibertad. Pese a ello, en el auto se recuerda que todos ellos han mantenido un impecable comportamiento, pero dicen los magistrados que los hechos por los que se les imputó y condenó son demasiado graves y para otorgar un privilegio como es la aplicación de ese artículo 100.2 y la consiguiente semilibertad, se tiene que valorar la causa de forma exhaustiva, algo de lo que se encargaría el Tribunal Supremo en un futuro. Gracias, Daniel. Continúan las críticas del PP a la ovación que PSOE y Podemos dieron al presidente del Gobierno en su llegada al Congreso de los Diputados y también a la Moncloa. La diputada popular Ana Pastor dice que no estamos para fiestas, más aún cuando considera que el Pacto Europeo supone una enmienda a las políticas de Sánchez. Yo ayer viví un espectáculo, que es que cuando tenemos más de 40.000 personas víctimas de la COVID fallecidas, cuando se llega a un acuerdo, el acuerdo nosotros lo hemos celebrado, ¿no? Desde luego no se pueden dar espectáculos de aplausos como si estuviéramos celebrando una fiesta. El presidente de la Junta presidirá este lunes a partir de las 10 el acto de homenaje de Castilla y León a las víctimas del COVID-19 en el Jardín de los Zuloaga de Segovia. Total colaboración por parte del Ayuntamiento, pero la alcaldesa reitera su petición de más medios sanitarios para Segovia. Me parece coherente que hayan elegido Segovia porque Segovia ha sufrido mucho. Y también digo que el mejor homenaje a las víctimas es la construcción de la dotación hospitalaria que necesitamos. La Fundación CERMI denuncia el ocultamiento que sufren las mujeres con discapacidad en situaciones como los abusos, la prostitución, la vida en la cárcel, el SIDA o el derecho a la maternidad. Son los temas que aborda esta organización en un ciclo de encuentros digitales titulado No estás sola. Defienden que para acabar con el problema hay que romper el silencio porque mientras existan abusos no lograremos la igualdad plena y ni una sociedad respetuosa con los derechos humanos. No podemos continuar sufriendo violencia sin que se sepa. Todo lo privado es público, aunque digan lo contrario, aunque digan que sienten vergüenza si se sabe. La mayoría de los delitos por los que están las personas con discapacidad intelectual en prisión son delitos patrimoniales, son situaciones de necesidad económica y de tener que buscar una solución. ¿Se acuerdan del cocodrilo que nunca apareció en el Pisuerga? Bueno, pues no hubo caso, pero al menos sirvió para descubrir una plantación de marihuana en la confluencia con el río Duero. El operativo que buscaba a este animal durante el pasado mes de junio localizó y desmanteló esta plantación oculta en una isla fluvial en el municipio vallisoletano de Jeria y detuvo a un padre y a un hijo. Hace 600.000 años también hubo homínidos en Atapuerca. El equipo investigador ha conseguido completar toda la secuencia temporal del último 1.200.000 años con ocupación humana en la Sierra Burgalesa. La aparición de dos utensilios de cuarcita, una lasca y un canto tallado, han sido clave para comprender la secuencia de ocupación. Hoy finaliza una campaña de excavaciones que también ha aportado un fragmento de parietal en la cima de los huesos, posiblemente perteneciera al cráneo número 10. Aparece industria lítica. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente los humanos han estado aquí desde hace pues 1.400.000, por lo menos 1.200.000. Tenemos constancia prácticamente hasta la actualidad. Aquí estamos nosotros. Esto es increíble, es increíble. Así que tenemos una secuencia que es modélica, es una secuencia que tiene que ser referencia para toda Europa.
El Día del Libro se ha celebrado hoy, no era cuando tocaba, lo normal es el 23 de abril, pero este año, debido al confinamiento, los libreros no pudieron sacar sus obras a la calle. Hoy, que también hemos sabido que la comunidad es la que mejor nota obtiene en España en lectura, les queremos hacer unas sugerencias para este verano. Así nos vamos a despedir, llega ya nuestros compañeros de deportes. Hasta mañana. Mientras la vida gira, algunos buscan historias. Otros no buscan, sino que rebuscan intentando conocer o reconocerse. Quizá viajar hasta lugares en los que perderse en el que es el verano más atípico de este siglo. Pero en esta búsqueda de lecturas, hay quien mira sin ver y se le escapan relatos que no volverá a tener cerca. Nosotros queremos que retengan esas narraciones, así que ahí van algunas recomendaciones. Almudena Grandes es la madre de Frankenstein, que es una historia ambientada en un manicomio de mujeres después de la guerra. Está El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que es un ensayo sobre la historia del libro, pero se lee como una novela de aventuras y es realmente una delicia de libro. O también una de las novelas más vendidas, el autor, Santiago Lorenzo. Un muchacho en una manifestación entra en un portal y cree que ha agredido gravemente a un policía. Y hasta aquí podemos leer. En la época del coronavirus, una temática que también ha llegado a las librerías. Han salido muchos de pandemias, por ejemplo, pero claro, no se vende mucho. Yo creo que la gente está un poco harta. Si todavía siguen dudosos, entonces es hora de abrir los libros para descubrir, a través de las primeras palabras, nació en Madrid en 1991. Si esta será nuestra historia. La mujer del mercader, joven y aburrida, duerme sola. A principios de verano de 2018, cuando acudí al Palace de Verbier, un prestigioso hotel de los Alpes suizos, estaba lejos de imaginar que me iba a pasar las vacaciones.